Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 1. Nuestro ídolo, Tonji 274B/S46, 92. Ahuecando ambas manos, se salpicó la cara con agua. Sacudió la cabeza, aún adormilada, y miró su reflejo en el espejo. Aparentaba tener 15 o 16 años, con el pelo rubio corto, nariz respingona y penetrantes ojos verde esmeralda. Su torso desnudo dejaba al descubierto 8 abdominales perfectamente definidos, dispuestos como cuadrados de chocolate esculpidos. Parecía una estrella de Hollywood. Oye, Wayne, es hora de clase. Mientras el chico se quedaba mirando distraídamente al espejo, un adolescente regordete y de piel clara lo llamó desde la puerta del baño. El chico gordo se llamaba Stephen. Vivía en la misma residencia que Wayne y tenía casi la misma edad. Sus brillantes ojos redondos miraban fijamente al chico que estaba dentro del baño. El lugar donde vivían no era una escuela, sino un orfanato en Nueva York llamado Home-In. Sin embargo, a diferencia de los orfanatos comunes, este aceptaba huérfanos de hasta 16 años, no menores de 14. El orfanato Home-In proporcionaba alojamiento a todos los niños, pero la comida solo era gratuita para los huérfanos menores de 1 año. Una vez que un huérfano cumplía 12 años, tenía que ganar dinero para la comida realizando trabajos de limpieza o mantenimiento dentro del orfanato. Cada mañana, el orfanato ofrecía diferentes clases, y los niños podían elegir las asignaturas según sus intereses. Las tardes, sin embargo, estaban reservadas para el trabajo, especialmente para los huérfanos mayores. Stephen y Wayne se habían quejado en más de una ocasión de las extrañas reglas del orfanato. Después de todo, el orfanato estaba ubicado en el centro de Nueva York y ocupaba una superficie considerable. El hecho de que cada dormitorio albergara solo a 2 niños dejaba claro que la financiación no era un problema. Sin embargo, debido a estas extrañas reglas, las relaciones originalmente armoniosas entre los huérfanos se habían complicado gradualmente. Antes de los 12 años, prácticamente no existía ningún conflicto de intereses entre ellos. La mayoría de los desacuerdos no eran más que riñas infantiles. Pero después de cumplir 12 años, la competencia por los trabajos mejor pagados y más fáciles inevitablemente generó fricciones. La rivalidad entre los huérfanos no se parecía en nada a las competiciones amistosas entre los estudiantes ordinarios, donde la amistad era lo primero y la victoria lo segundo. La mayoría de los niños habían ingresado al orfanato debido a circunstancias familiares desafortunadas, y algunos incluso habían vagado por la sociedad durante años antes de llegar allí. Ya habían visto el lado más oscuro del mundo y distaban mucho de ser inocentes. Para sobrevivir, se vieron obligados a recurrir a métodos de competencia más crueles. A veces, los conflictos escalaban hasta convertirse en peleas organizadas, y cada año morían varios huérfanos. Sin embargo, ningún miembro del personal había intervenido para impedirlo. Esta era también la razón principal por la que Wayne seguía entrenando su cuerpo. Para sobrevivir en un lugar como este, necesitaba la fuerza suficiente para romperle los dientes a cualquier matón que se le acercara buscando problemas. De acuerdo, ya voy. Apartando esos pensamientos, Wayne se dio la vuelta y se dirigió a clase con Stephen. De camino del dormitorio al aula, pasaron por un amplio pasillo que servía como principal zona de recreo del orfanato. Allí se encontraba el único televisor del orfanato. La pantalla de 100 pulgadas estaba emitiendo en ese momento las noticias del día. En California, un hombre sospechoso de ser mutante atacó a una pareja vecina. Aunque nadie resultó herido, el incidente hizo que el ya frágil equilibrio entre humanos y mutantes se volviera aún más inestable. Hoy hablaremos de la historia moderna de Estados Unidos. Al frente del aula, un hombre calvo sostenía un grueso libro de texto mientras se dirigía a los estudiantes. Nuestro héroe nacional, Steve Rogers, hizo contribuciones extraordinarias a este país. ¿Crees que los mutantes son peligrosos, Stephen? Pensando en las noticias que acababan de ver, Wayne se giró para preguntarle al chico gordo que estaba a su lado. ¿Te refieres a ese loco de la tele? Los mutantes solo tienen superpoderes. Eso no significa que estén mentalmente enfermos. Stephen frunció el labio con desdén. En estos tiempos, cada vez que alguien es atacado, esos reporteros desvergonzados se apresuran a culpar a los mutantes. Ja. Sinceramente, me sorprende que hayas podido pensar eso con tu pequeño cerebro. Wayne miró a Stephen con asombro exagerado. Pensaba que lo único que tenías en la cabeza era salsa de frijoles dulces. Cállate, maldita sea, Wayne. Stephen lo miró con furia.
Wayne era genial en todos los demás aspectos, pero su boca hacía que la gente quisiera cosérsela. Ustedes dos otra vez. Levántense y díganme, ¿qué espíritu nos transmitió el Capitán América? Wayne, tú primero. Su conversación informal finalmente había llamado la atención del profesor Calvo. Los miró con furia y les espetó la pregunta. El Capitán América nos enseñó a mantenernos firmes en lo que creemos que es correcto. Ese es un espíritu del que realmente vale la pena aprender. Wayne miró al profesor con total sinceridad. Al ver que la expresión del hombre calvo se suavizaba ligeramente, Wayne continuó. Por ejemplo, creo que escuchar su clase es una pérdida de tiempo. Así que me mantengo fiel a mis principios y planeo dedicar su clase a charlar sobre algo más interesante. Antes de que pudiera terminar, el profesor, ahora aún más furioso, le arrojó un trozo de tiza a Wayne. Desafortunadamente, su puntería era pésima. La tiza salió disparada directamente hacia la cara de Stephen. Tras limpiarse el polvo de tiza de la mejilla, Stephen se puso de pie impotente. Cada vez que pasaba tiempo con Wayne, de alguna manera terminaba sufriendo una desgracia. Profesor, comparado con el Capitán América, la verdad es que me gusta más Tony Stark. ¿Y por qué? Avergonzado por haber golpeado a la persona equivocada, el profesor Calvo suavizó su tono. Se hizo famoso joven, se hizo rico joven y se ha acostado con más mujeres de las que jamás hayas visto. Los ojos de Stephen brillaron mientras contemplaba la reluciente cabeza calva del profesor. Exacto. Estoy de acuerdo con él. Tony es nuestro ídolo. Wayne se unió inmediatamente desde un costado. Fuera. Los dos. En medio de los furiosos gritos del profesor Calvo y las risas y burlas de la clase, Wayne y Stephen salieron alegremente del aula insoportablemente aburrida. Tras regresar al dormitorio, los dos pasaron un rato burlándose del profesor Calvo antes de quedarse dormidos. A las 2 de la tarde, Wayne y Stephen llegaron puntualmente a la entrada de la oficina de asignación de tareas. La supuesta oficina de asignación de tareas era simplemente el nombre que le habían dado los huérfanos. En realidad, era una habitación común y corriente donde se distribuían las tareas diarias. Varios huérfanos ya esperaban afuera para recibir sus trabajos. Dentro, un hombre de mediana edad, de unos 40 años, arrojaba impacientemente trozos de papel a los niños que estaban de pie frente a él. Era el miembro del personal responsable de asignar el trabajo. Oye, Abbas, estamos aquí por nuestros trabajos, el mío y el de Wayne. Aprovechando su corpulencia, Stephen se abrió paso sin esfuerzo entre los demás huérfanos y llamó al hombre. Mientras tanto, Wayne permanecía cerca, flexionando despreocupadamente los músculos de sus brazos en dirección a unos huérfanos que parecían disgustados. Wayne y Stephen eran considerados por muchos como dos de las personas a las que menos valía la pena provocar en el orfanato. Wayne se había criado allí y conocía bien las reglas de supervivencia del lugar. Su brutal estilo de lucha, sumado a años de entrenamiento implacable, hacía que pocos en el orfanato pudieran vencerlo. Y a pesar de la apariencia dócil de Stephen, su fuerza era casi igual a la de Wayne. Peor aún, siempre apuntaba a las zonas sensibles en una pelea, lo que hacía que la mayoría de la gente no quisiera enfrentarse al descarado gordo a menos que fuera absolutamente necesario. Al observar a los huérfanos resentidos pero silenciosos a los que Stephen había apartado, Abbas mostró un atisbo de disgusto antes de entregarle un trozo de papel. Capítulo 2. La lucha. ¿Y qué trabajo nos dieron? Al ver el papelito en la mano de Stephen, Wayne se inclinó con curiosidad por encima de su hombro y preguntó. En el orfanato, las tareas se asignaban por unidad de dormitorio. Sin embargo, el método era bastante peculiar. En lugar de que se les dijera directamente qué trabajo debían hacer, cada uno recibía un papel sellado, como si se hubiera elegido al azar. Bajo la atenta mirada de Wayne, Stephen abrió cuidadosamente el papelito. En el instante en que vio las palabras escritas en él, su mano se contrajo instintivamente. Limpiar los inodoros. ¿El dios de los inodoros está emparentado con tu familia o algo así? El rostro de Wayne se ensombreció al volverse hacia Stephen. Esta era ya la 100ª vez, o incluso más, que les asignaban la tarea de limpiar los baños. Utilizando sus escasas habilidades matemáticas, Wayne había calculado una vez que las probabilidades de que esto ocurriera eran incluso menores que las de ganar la lotería. ¿Qué se supone que debo hacer? Yo también estoy sufriendo aquí. Los labios de Stephen se crisparon impotentes. Hacía tiempo que estaba harto del olor de los inodoros. En ese preciso instante, Wayne vio de reojo a Messi y Lou, los chicos de la residencia de al lado, que salían emocionados con un papel en la mano.
Algunos de los niños del orfanato habían sido abandonados cuando eran bebés y nunca supieron sus nombres reales. Como al personal no le importaba inventar nombres para cada niño, muchos simplemente se pusieron el suyo propio. Wayne, por ejemplo, había elegido su propio nombre. Lou y Messi, siendo aficionados al fútbol, se pusieron nombres inspirados en famosas estrellas de este deporte. Del mismo modo, los chicos de la residencia a la derecha de Wayne idolatraban a las estrellas de acción de Hollywood, por lo que uno se hacía llamar Stallone, mientras que el otro usaba el nombre de Jackie Chan. A juzgar solo por los nombres, el orfanato parecía prácticamente repleto de estrellas. Oigan, ¿qué tarea les tocó? Cuando Messi y Lou se acercaban, Wayne se interpuso repentinamente en su camino y preguntó con exagerada curiosidad. Los dos chicos, que momentos antes habían estado celebrando en secreto, sintieron al instante un mal presentimiento al ver la escena familiar. En sus recuerdos, ya habían perdido la cuenta de cuántas veces Wayne había aparecido con esa misma expresión curiosa. El tiempo último. El tiempo anterior a eso. Y el tiempo anterior a eso. Wayne siempre comenzaba preguntando inocentemente qué tarea les había tocado, solo para luego intercambiar las asignaciones a la fuerza. Calculando a ojo, probablemente ya habían limpiado los baños de Wayne y Stephen más de 100 veces. Me llamo Messi y ahora mismo estoy entrando en pánico. Con la sonrisa desapareciendo lentamente de su rostro, Messi desdobló con resignación el papelito. Sabía que la resistencia era inútil una vez que Wayne ponía sus ojos en algo. Era mejor aceptar la realidad que combatirla. Mientras tanto, Wayne y Stephen, que momentos antes estaban de mal humor, de repente se iluminaron de entusiasmo. Messi y Lou habían sorteado la tarea de ir de compras. De entre todos los trabajos en el orfanato, este era el favorito de los niños. El orfanato imponía un toque de queda estricto, y ningún huérfano tenía permitido salir de sus instalaciones en circunstancias normales. Solo durante sus turnos de compras tuvieron la oportunidad de ver la bulliciosa ciudad más allá y experimentar un atisbo de la vida moderna. Justo cuando Messi y Lou entregaron sus informes con aire sombrío y se dirigieron a los baños con resignación, una voz áspera resonó de repente a sus espaldas. ¿Alguien dijo que te tocó hacer la compra? Wayne y Stephen se volvieron hacia el sonido. 4 huérfanos caminaban directamente hacia ellos. El orador era un adolescente negro que lideraba el grupo. Medía casi 2 metros de altura y tenía una complexión robusta, sobresaliendo por encima de Wayne, que medía 1,80 metros. Ahora está en mis manos. ¿Qué quieres, Joseph? Wayne echó un vistazo a Lou y Messi, de rostro pálido, y luego dio un paso al frente, colocándose entre los dos grupos. Sonriendo, miró fijamente al bocazas de Joseph. Entonces será mejor que lo entregues. Ignorando a Messi y Lou, que se alejaban sigilosamente, Joseph fijó su mirada en Wayne, aunque un rastro de cautela cruzó su expresión. Joseph había llegado al orfanato hacía tan solo 2 años. Se rumoreaba que, antes de venir aquí, había estado involucrado con una pandilla callejera. Tras su llegada, trajo consigo esos mismos hábitos del mundo de Lampa. Fundó un grupo llamado la Banda del Perro Negro, que ya había reunido a más de 20 huérfanos bajo su estandarte. Como resultado, gobernaron el orfanato como tiranos. Cuando la banda elegía a alguien como objetivo, no se limitaban a intercambiar tareas como hacían Wayne y Stephen. Nunca se molestaron en trabajar ellos mismos. En cambio, obligaron a los huérfanos más débiles a entregar todo su dinero. Quien se negara, recibía una paliza. Solo el primer día de cada mes elegían deliberadamente el turno de compras para poder salir a escondidas y comprar cigarrillos, o incluso drogas. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Stephen frunció el ceño con irritación. Solo tenían la oportunidad de participar en el sorteo o canjear puntos por tareas de compras 1 o 2 veces al mes. Él no iba a cederlos tan fácilmente. ¿Crees que solo porque te pareces a un gorila, estoy obligado a preocuparme por los animales en peligro de extinción? Wayne fue aún menos educado. El tono autoritario de José ya le había amargado el humor. No tenía paciencia para la gente que se pasaba la vida intimidando a los débiles y temiendo a los fuertes. Al oír las palabras de Wayne, Joseph se quedó paralizado por un segundo antes de que la ira se reflejara en su rostro. Durante mucho tiempo, había gobernado el orfanato sin oposición, acostumbrándose a que la gente agachara la cabeza a su alrededor. Siempre había oído que Wayne era difícil de tratar, por eso había evitado intencionadamente los conflictos. Pero no esperaba que Wayne le faltara al respeto tan abiertamente. HMPH.
Joseph resopló con frialdad y de repente le lanzó un puñetazo a Wayne. Tomado por sorpresa, Wayne recibió el golpe directamente en la cabeza. Al tocarse instintivamente la pequeña herida que ahora sangraba en su frente, el dolor inmediatamente encendió su ira. Sin decirle una palabra más, se abalanzó directamente sobre el imponente José. Stephen reaccionó en el instante en que Wayne recibió el golpe. Al ver a los tres subordinados de José aún paralizados por la sorpresa, se abalanzó hacia adelante sin dudarlo. Aprovechando su ventaja de peso, derribó a uno al suelo y lo inmovilizó bajo su corpulencia. El pobre niño sintió como si un elefante le hubiera caído encima. Casi vomitó el almuerzo. Antes incluso de que tuviera la oportunidad de reaccionar, vio un puño que llenaba rápidamente su campo de visión. Después de que Stephen noqueara al primer subordinado, los otros dos finalmente reaccionaron. Tras mirar nerviosamente hacia el lado de Wayne en la pelea, instintivamente optaron por mantenerse alejados de ese campo de batalla y, en cambio, se aliaron contra Stephen. A diferencia de José, ellos se habían criado en el orfanato. Y crecer en el orfanato significaba crecer recibiendo palizas de Wayne. Con solo verlo pelear, instintivamente perdieron los nervios. 5 minutos después, justo cuando Stephen había logrado derribar a los tres secuaces, Wayne le propinó un gancho directo a la mandíbula de Joseph. Grieta. Se oyó el sonido de un hueso rompiéndose. La imponente estructura de José, parecida a una torre, finalmente se desplomó pesadamente al suelo. TCH. Con un ojo morado, Wayne se limpió la sangre de la frente. El sudor le escocía en la herida reciente, haciéndole sisear de dolor. Aún molesto, desahogó su frustración dándole otra fuerte patada a Joseph mientras el niño yacía agarrándose la mandíbula destrozada, retorciéndose de dolor. No me dirijo a nadie en particular. Todos y cada uno de ustedes, la escoria de Black Dog Gang, son basura. Vamos. Wayne le lanzó una mirada de suficiencia al líder de la pandilla, que ni siquiera podía mantenerse en pie. Bajo las miradas de admiración de la multitud que los rodeaba, los dos chicos que aún permanecían de pie caminaron con orgullo hacia las puertas del orfanato como gallos victoriosos después de una pelea. Capítulo 3. Un superhéroe aprendiz. Tras cruzar las puertas del orfanato, las heridas de Wayne y Stephen parecieron doler un poco menos al contemplar la bulliciosa multitud que se extendía más allá. Tras comprar rápidamente los artículos de primera necesidad necesarios para la labor en el orfanato, los dos no regresaron inmediatamente. En lugar de eso, se abrieron paso entre la densa multitud y caminaron por una calle a 2 cuadras del orfanato. Un letrero luminoso con caracteres blancos sobre fondo rojo captó su atención al instante. En chino estaban escritos 5 caracteres. Restaurante de olla caliente de Sichuan. Esta era la única razón por la que Wayne y Stephen esperaban con ansias abandonar el orfanato cada vez. Estofado. Wayne, que nació y se crió en el orfanato, ni siquiera sabía que existía el hot pot hasta que Stephen llegó a los 7 años y le presentó este manjar por primera vez. Aunque esa primera experiencia le había costado a Wayne hasta el último centavo que había ahorrado con tanto esfuerzo durante todo un mes. A diferencia de Wayne, Stephen solo había sido enviado al orfanato a la edad de 7 años. Antes de eso, su vida había sido relativamente feliz. Aunque su familia nunca había sido rica, al menos había sido cariñosa y armoniosa. Entonces, un accidente de coche lo destrozó todo. La familia, que antes estaba completa, se desmoronó, y ninguno de sus parientes estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de criar a otro hijo. Finalmente, decidieron de común acuerdo enviarlo al orfanato, donde acabó convirtiéndose en compañero de habitación de Wayne. Hemos vuelto, Wan. En cuanto entraron, Stephen saludó con entusiasmo a un hombre chino sudoroso que trabajaba afanosamente dentro del restaurante. El tío chino, de aspecto común y corriente, era el dueño del restaurante de Hot Pot. Dado que Wayne y Stephen lo visitaban casi todos los meses, habían entablado una muy buena relación con él. Esta vez vamos a pedir carne extra, Wayne. Después de que Wang los acompañara a sus asientos, Stephen tragó saliva con dificultad y miró con avidez a Wayne, que estaba hojeando el menú. Claro, no te preocupes. Aunque con tu tamaño, ¿no deberías estar a dieta? Wayne echó un vistazo al rostro redondo de Stephen. El hecho de poder mantenerse tan gordo en un lugar como el orfanato realmente convirtió a Stephen en alguien único. Esto es músculo oculto, explicó Stephen apresuradamente. Todo su dinero lo guardaba Wayne. Si lo ofendía, no habría carne para que comiera. 10 minutos después, ya habían llegado la base de la sopa y los platos.
Juan finalmente encontró un momento para descansar y se sentó a la mesa. Chicos, hace tiempo que no venían por aquí. ¿Qué les pasó a sus caras? Tras secarse el sudor de la frente, Juan sonrió cálidamente a los dos adolescentes magullados. Dado que Wayne y Stephen los visitaban con tanta frecuencia, Juan prácticamente los había visto crecer. Sentía un cariño sincero por los dos huérfanos que se portaban bien. Cuéntame. Stephen parecía molesto pero a la vez engreído. Joseph y su pandilla han estado causando problemas por todas partes. Otro niño murió en el orfanato hace poco, así que durante un tiempo no dejaron salir a nadie. Pero hoy les dimos una paliza. Esa banda era básicamente un grupo de mafiosos. Stephen realmente no podía entender por qué la dirección del orfanato toleraba a gente como ellos. Sí, Wayne suspiró. Como persona que creció allí, puedo decir que la tasa de mortalidad de este año es mucho mayor que la de años anteriores. El ambiente alegre se enfrió al instante. Juan había escuchado muchas historias sobre el orfanato. Pero cada vez que aparecía la policía, solo arrestaban a uno o dos chicos problemáticos. El orfanato en sí nunca sufrió consecuencias ni reformas reales. Tras consolar a Wayne y Stephen durante un rato, Juan les trajo varios platos extra de cordero sin cobrarles nada antes de volver al trabajo. El cambio de humor no afectó en absoluto al apetito de los chicos. Tras terminar plato tras plato de carne, Wayne se dejó caer perezosamente en su silla, con el estómago lleno, y saludó con la mano hacia Juan. Bill, por favor, Juan. Hoy invito yo. Juan sonrió y negó con la cabeza. Vuelvan a menudo. Ya casi tienen edad para dejar el orfanato. Necesitarán dinero cuando estén fuera. Él ayudaba a dos huérfanos siempre que podía. Entonces no rechazaremos su amabilidad. Stephen se frotó el vientre redondo y sonrió. Cuando algún día tenga mucho éxito, te ayudaré a abrir un restaurante de hot pot aún más grande. Tanto Wayne como Stephen estaban cerca de los 16 años. Según las normas del orfanato, una vez que cumplieran 16 años, se verían obligados a marcharse. El mundo exterior les provocaba tanto entusiasmo como miedo. Al fin y al cabo, nadie que hubiera salido del orfanato había regresado jamás para contarles cómo era la vida fuera. Quizás simplemente no se sentían apegados al lugar, pensó Wayne. Justo cuando los dos chicos salían del restaurante, llenos y satisfechos, un grito agudo resonó de repente en una calle cercana. Wayne y Stephen se giraron instintivamente hacia el sonido. Un ladrón bajito y barbudo estaba intentando arrebatarle el bolso a una mujer. El grito había salido de ella. «Dame la bolsa, idiota, o te vuelo la cabeza». Al ver que sus gritos llamaban la atención, el tono del ladrón se volvió cada vez más frenético. «Una bella dama necesita mi ayuda». Wayne apartó inmediatamente a Stephen de un empujón y se transformó en un superhéroe callejero, corriendo hacia el lugar del alboroto. Los años de lucha en el orfanato, combinados con un entrenamiento implacable, habían convertido a Wayne, de 15 o 16 años, en una persona inusualmente fuerte y musculosa. Antes de que el ladrón pudiera siquiera apartar su atención de la mujer, Wayne ya lo había alcanzado por detrás y le había propinado un fuerte puñetazo en la nuca. ¡Ah! El ladrón soltó el bolso por instinto. Dándose la vuelta, caminó directamente hacia el segundo puñetazo de Wayne, que le impactó de lleno en la nariz. «Un superhéroe ha venido a detenerte, Obit». Wayne gritó dramáticamente cuando el ladrón se desplomó al suelo. «Maldito mocoso, siempre metiendo las narices donde no te incumben». Los puñetazos consecutivos no hicieron sino enfurecer aún más al ladrón, que ya de por sí era inestable. Al ponerse de pie de nuevo, sacó de repente una pistola de dentro de su chaqueta y apuntó a Wayne. «Entonces vete a morir». «Bang. Bang». El sonido de los disparos sumió instantáneamente a la multitud en el caos. Los transeúntes que habían estado observando momentos antes se dispersaron presas del pánico, buscando desesperadamente un lugar seguro. Eso incluía a la hermosa mujer a la que Wayne había intentado salvar. En un instante, la calle, antes bulliciosa, quedó vacía. Solo Wayne permaneció allí de pie, con la mirada perdida, contemplando las heridas que se extendían por su pecho. El dolor abrumador le provocó mareos. Al girar la cabeza, vio a Stephen corriendo hacia él con el pánico reflejado en su rostro. Entonces la oscuridad lo envolvió. Se desplomó inconsciente. «Wayne. ¿Estás bien? Oye, respóndeme». Stephen corrió hacia Wayne, lo alcanzó antes de que cayera al suelo y, con impotencia, lo agarró por los hombros. Todo había sucedido demasiado de repente. Stephen había dado por sentado que Wayne se desharía del ladrón sin problemas.
Jamás imaginó que aquel tipo llevaría un arma. Fuera de la sala de urgencias, Stephen se acurrucó contra la pared, sujetándose débilmente la cabeza dolorida con ambas manos. Desde que Wayne se desplomó, un dolor punzante comenzó a recorrerle el cráneo. Sumado al impacto de que su mejor amigo hubiera recibido un disparo, el chico, que aún no tenía 16 años, se sintió completamente perdido. Toc. 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 Se oyeron pasos apresurados que se acercaban. Stephen levantó la vista instintivamente. Un hombre vestido con un traje formal se acercaba a él a grandes zancadas, acompañado por 2 miembros del personal médico. Era el director Boone, el responsable del orfanato. Todo va a salir bien, Stephen. Al ver al niño agachado en el suelo, el director Boone se arrodilló y le acarició suavemente la cabeza para consolarlo. Todo es culpa mía, director. Las lágrimas de Stephen corrían sin control. Si lo hubiera detenido, Wayne no estaría ahí tirado. En el momento en que vio a Boone, la ansiedad que yacía en lo más profundo de su corazón no hizo más que intensificarse. Todos los niños del orfanato conocían el rumor. El director gestionaba varios orfanatos y solo aparecía cuando fallecía un niño. En ningún otro momento, nadie lo había visto. No te culpes. Esto no es culpa tuya, Stephen. Justo cuando Boone terminó de hablar, se abrieron las puertas de la sala de urgencias. Un médico con bata blanca salió e hizo un gesto hacia el director. ¿Podrías venir un momento? Capítulo 4. El despertar. ¿Cómo está? El director Boone se levantó inmediatamente y se dirigió rápidamente al médico, bajando la voz al preguntarle. Pérdida masiva de sangre. La reanimación fracasó. El doctor intercambió una mirada con el director Boone antes de volverse hacia el niño regordete que los había seguido. Llévense a este niño de vuelta. Luego quédense y encárguense del papeleo. No. No quiero. Déjenme verlo otra vez. ¿Cómo pudo morir así? El niño regordete, que había estado ansioso e inquieto todo el tiempo, escuchó de repente la noticia de la muerte de Wayne y perdió el control al instante. Se puso de pie de un salto y corrió hacia la sala de urgencias. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, un dolor agudo le recorrió la cabeza, provocando que se desplomara frente a la entrada de urgencias y perdiera el conocimiento. ¿Dónde es esto? Wayne abrió los ojos lentamente. Sobre él se extendía un techo blanco inmaculado. Tras unos segundos de lucidez, Wayne se incorporó de repente. Bajó la cabeza para mirarse el pecho. Estaba perfectamente intacto. La incredulidad se reflejó en su rostro mientras extendía la mano y tocaba el lugar donde recordaba claramente haber recibido el disparo. La confusión llenó sus ojos. Recordaba perfectamente haber recibido un disparo, entonces, ¿por qué no tenía ninguna herida? Mientras Wayne intentaba comprender lo que estaba sucediendo, la puerta de la habitación del hospital se abrió y el director Boone entró acompañado de un médico. ¿Cómo te sientes, Wayne? Preguntó el director Boone con una sonrisa mientras miraba al chico desconcertado. Director, ¿qué hace usted aquí? Creo que acabo de tener una especie de sueño. Wayne parpadeó sorprendido al verlo y luego se rascó la cabeza. El choque entre la memoria y la realidad le impedía comprender la situación. ¿Crees que fue un sueño? Boone se acercó a la cama y se sentó, sonriendo con calma a un Wayne desconcertado. Hoy Wayne frunció el ceño. Si había sido un sueño, se había sentido demasiado real. Pero si no había sido un sueño, ¿dónde había ido a parar su herida? Como si leyera los pensamientos de Wayne, Boone mantuvo su sonrisa ensayada y continuó. ¿Sabes algo sobre los mutantes? ¿Mutantes? Wayne se quedó paralizado por la sorpresa. En un instante, comprendió el significado de las palabras de Boone. ¿Estás diciendo que, soy un mutante? Aunque Wayne siempre había sabido que existían los mutantes y nunca había tenido prejuicios contra ellos, jamás imaginó que algún día él mismo se convertiría en uno. Obviamente. Ayer te dispararon de verdad. Pero fíjate en tu pecho ahora. Boone señaló el pecho liso e inmaculado de Wayne antes de suavizar su tono. Pero no temas, Wayne. Los mutantes también son humanos. No te rechazaremos. Evidentemente, a Boone le preocupaba que Wayne no pudiera aceptar la verdad. En la sociedad convencional, los mutantes aún no eran ampliamente aceptados, y muchas personas los veían con incomodidad o resistencia. ¿Miedo? Ja, no tengo miedo. Una vez confirmada su identidad mutante, Wayne no mostró miedo ni reticencia alguna. Al contrario, la emoción lo invadió por completo.
Observó su cuerpo con asombro y deleite, con los ojos brillando de entusiasmo como si estuviera contemplando a su primer amor. La escena hizo que la boca de Boone se contrajera involuntariamente, y su sonrisa, cuidadosamente mantenida, finalmente se resquebrajó ligeramente. Bueno, es bueno que no te importe ser un mutante. Ahora mismo, necesitamos llevarte a un lugar especial, un lugar que pueda ayudarte a controlar mejor tus habilidades. Tras una breve pausa, Boone le habló a Wayne con torpeza desde al lado de la cama. Luego se puso de pie y se inclinó para susurrarle al oído al médico. Te lo dejo a ti, Francis. Su habilidad despertada es similar a la de Wolverine, lo que lo hace perfecto para tu investigación. Recuerda inyectar suficiente sedante para 10 personas durante el traslado. Wayne no prestó atención a la conversación entre el director y el doctor. Estaba demasiado ocupado concentrándose en los cambios provocados por sus poderes despertados. Al tocarse el lugar donde le habían disparado, descubrió que su piel era increíblemente suave, como la de un bebé recién nacido. Wayne, al despertar, sintió como si hubiera vuelto a nacer. No solo habían desaparecido todas las cicatrices de su cuerpo, sino que incluso su piel se había vuelto más suave. Su físico se había definido a la perfección, logrando una musculatura impecable. Además, su visión se había vuelto asombrosamente nítida. Podía ver con claridad un geco del tamaño de un pulgar aferrado a una pared a más de 10 metros de distancia. Apretando los puños, Wayne sintió una fuerza tremenda recorriendo su cuerpo. Justo cuando Wayne se maravillaba con estos cambios, el médico se acercó con una jeringa en la mano. No te muevas. Es hora de una inyección. Wayne extendió obedientemente el brazo mientras le preguntaba a Boone, ¿dónde está Stephen? Stephen se quedó impactado al verte herido. Ya lo han enviado de vuelta al orfanato, así que no te preocupes. El director Boone sonrió con aire tranquilizador. Deberías dedicar más tiempo a familiarizarte con tus habilidades recién despertadas. Tu rasgo especial, es algo así como... Mientras Wayne hablaba, de repente sintió que sus pensamientos se ralentizaban. Entonces la oscuridad lo envolvió una vez más. En una calle desierta, un joven vestido con una bata blanca de hospital miraba a su alrededor con curiosidad. ¿Dónde es esto? Wayne caminaba mientras observaba su entorno. La calle tenía unos 10 metros de ancho y a ambos lados había tiendas cerradas. Estaba desierta. Él era la única persona allí. Niño. De repente, una voz masculina provino de detrás de él. Wayne se giró instintivamente y reconoció al instante la fuente. ¿Fue el hombre bajito quien le disparó? Su mirada se posó inmediatamente en las manos del hombre. Justo a tiempo para ver al hombre bajito levantar de nuevo la pistola que sostenía en su mano derecha. Estallido. Ah. Wayne abrió los ojos bruscamente con un grito. Mirando a su alrededor frenéticamente, se dio cuenta de que seguía acostado en una cama de hospital, aunque el entorno que lo rodeaba claramente ya no era un hospital. Frotándose la cabeza pesada, Wayne examinó con atención su entorno. ¿Así que este es el lugar especial? Wayne, luchando por incorporarse, se sentía completamente débil. La droga que le habían inyectado lo hacía sentir como si no pudiera ni vencer a un recién nacido. Sentía todo el cuerpo flácido, como una babosa sin huesos. Tras observar durante un rato, Wayne se dio cuenta de que se encontraba dentro de un enorme salón. Bajo una iluminación tenue, los muros circundantes parecían sin terminar, de hormigón visto o tierra apisonada, similares a una antigua fábrica militar del siglo pasado. Filas de mesas de operaciones y extraña maquinaria se disponían ordenadamente a ambos lados de la sala. En una de las mesas, una mujer cuya espalda estaba cubierta de afiladas púas estaba siendo examinada por los médicos. Junto a Wayne había otra cama de hospital, ocupada por un hombre de rostro pálido y labios azulados. Tenía los ojos cerrados y no estaba claro si simplemente se había desmayado o había perdido el conocimiento. Más lejos, un hombre con ojos rojos brillantes forcejeaba violentamente contra sus ataduras. Pero con las manos y los pies firmemente atados, toda resistencia resultó inútil. No hubo más remedio que llevarlo en silla de ruedas, impotente, hacia la parte trasera del pasillo. Desde detrás del tabique que bloqueaba la zona trasera, gritos escalofriantes y rugidos furiosos resonaban ocasionalmente por la habitación. ¿Qué clase de infierno es este? Maldito seas, Boone. Wayne murmuró entre dientes. En un momento como este, por muy despreocupado que Wayne solía ser, podía darse cuenta de que obviamente este no era un lugar destinado a ayudar a los mutantes a controlar sus poderes. Este era claramente el tipo de lugar que se ve en las películas.
Una base secreta donde científicos retorcidos realizaban experimentos con seres humanos. Capítulo 5. Primer encuentro con Wade. Como si hubiera oído a Wayne murmurar para sí mismo, el hombre que yacía en la cama a su lado, que había estado descansando con los ojos cerrados, levantó de repente la cabeza y se giró hacia Wayne. Solo entonces Wayne pudo observarlo bien. El hombre aparentaba tener unos 30 años, con una barba incipiente que le cubría la mandíbula. Sin embargo, su tez era anormalmente pálida y las cuencas de sus ojos estaban profundamente hundidas, como si estuviera gravemente enfermo. Mientras Wayne observaba al hombre, este también lo estaba evaluando. «Guapo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres?», preguntó el hombre primero. Me llamo Wayne. Soy de Nueva York. ¿Tú también eres un mutante? ¿Qué clase de lugar es este? ¿Por qué parece el plató de The Walking Dead? Dado que el hombre había roto el incómodo silencio, Wayne reprimió su inquietud y formuló sus preguntas. «Me llamo Wade. Sí, yo también soy un mutante. Mi superpoder es el cáncer». Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro enfermizo de Wade tras escuchar las palabras de Wayne. «En cuanto a qué es este lugar, lo descubrirás muy pronto». «¿Qué clase de lugar es este exactamente?». Al ver que Wade lo mantenía deliberadamente en vilo, Wayne frunció el ceño y presionó aún más. «Permítanme explicarles». En ese momento, un hombre y una mujer se acercaron desde la distancia, interrumpiendo su conversación. Wayne se giró y entrecerró los ojos. Reconoció inmediatamente al hombre. El mismo médico que había estado al lado del director Bone en el hospital. En cuanto a la mujer desconocida, se dirigió directamente a la cama de Wayne y, sin previo aviso, lo empujó bruscamente de nuevo sobre ella. Entonces, con experta destreza, le sujetó las manos y los pies. Jaja. Una imagen familiar. Tus habilidades para el bondaje siguen siendo de primera. ¿Practicas con tu padre todo el tiempo? Al ver a Wayne atado en una posición tan vergonzosa e indefensa, Wade estalló en una risa exagerada y llamó a la mujer. La mujer dirigió su mirada hacia Wade sin decirle una palabra. Pero Wayne podía percibir claramente su enfado. Apretó con fuerza las correas, ignorando los gritos de dolor de Wayne, antes de darse la vuelta y dirigirse a la cama de Wade. La agarró y comenzó a arrastrarlo hacia el fondo del pasillo. Lo llevo a que se calme. Adelante. Asegúrate de darle una cálida bienvenida a nuestro amigo parlanchín. El médico respondió con una sonrisa antes de dirigir su atención a Wayne, que forcejeaba contra las sujeciones. Ríndete, pobrecito. Déjame decirte la verdad. Miró a Wayne con una expresión casi compasiva. ¿De verdad creías que el orfanato en el que creciste era un orfanato cualquiera? Cuando Wayne dejó de forcejear, el hombre continuó. Desde el momento en que entraste en ese orfanato, tu destino ya estaba sellado. Su único propósito era ayudarnos a reunir a personas comunes con genes mutantes latentes. ¿Sabes por qué las reglas del orfanato eran tan irrazonables? Su tono se volvió más sombrío. El objetivo era crear conflicto entre todos ustedes. El estrés emocional intenso aumenta la probabilidad de activar genes mutantes, especialmente genes que provocan la muerte. El hombre continuó con voz siniestra, explicando con calma los motivos que justificaban las numerosas reglas perturbadoras y anormales del orfanato. ¿Qué pasa con las personas que nunca despertaron, o con las que se marcharon tras alcanzar el límite de edad? Wayne miró fríamente a los ojos inexpresivos del hombre mientras este hablaba de repente. A Stephen solo le quedaban unos pocos meses antes de cumplir la mayoría de edad y abandonar el orfanato, y nunca había despertado ningún gen mutante. En el fondo, Wayne aún se aferraba a una pequeña esperanza de que esa malvada organización pudiera perdonarle la vida. Ja. Puede que esos desechos inútiles no hayan despertado, pero aún pueden servir como material para algunas de nuestras otras investigaciones. Ante la pregunta de Wayne, el rostro inexpresivo del doctor se transformó en una sonrisa grotesca, del tipo que Wayne solo había visto en científicos locos de las películas. Las palabras de aquel hombre finalmente respondieron a preguntas que habían atormentado a Wayne durante años. ¿Por qué el orfanato había impuesto reglas tan extrañas? ¿Por qué nadie que se marchó volvió a visitar a sus viejos amigos? Miserables pedazos de basura y... Al contemplar al desquiciado doctor que tenía delante, Wayne sintió de repente que la cama de hierro bajo sus pies se volvía tan fría como el hielo antártico. El frío se le filtró por todo el cuerpo, congelándolo hasta la médula. A lo largo de los años, Wayne había agradecido en silencio al orfanato innumerables veces. Les había permitido a él y a los demás huérfanos sobrevivir en un mundo indiferente.
Había sido su refugio, su sustento. Sí, muchas de las reglas eran duras, pero como huérfanos, entendían mejor que nadie que la supervivencia tenía un precio. Comparados con personas que sufrían vidas mucho peores, siempre se habían considerado afortunados. Durante años, Wayne había considerado el orfanato como su hogar. Pero la cruel realidad había destrozado esa ilusión. El lugar al que llamaba hogar era en realidad un matadero. Y ellos no eran más que ganado criado para el matadero. El orfanato en el que habían confiado y del que habían dependido los había criado por una sola razón: para satisfacer sus propias ambiciones retorcidas. El hombre no le dio a Wayne más tiempo para asimilar la verdad. Tras terminar su explicación, comenzó a arrastrar la cama de Wayne hacia la parte trasera de las instalaciones. Solo después de atravesar el pasillo Wayne se dio cuenta, en comparación con lo que había más allá, la zona frontal había estado casi en paz. Esto sí que era un verdadero infierno. En todas partes, tanto humanos como mutantes estaban siendo torturados. Gemidos, gritos y alaridos de agonía llenaban el aire. Los innumerables instrumentos esparcidos por todas partes eran lo suficientemente espantosos como para helar la sangre a cualquiera. Parecía como si allí existiera cualquier forma de tormento que la humanidad pudiera imaginar. Wayne intentó desesperadamente liberarse. Pero, debilitado al extremo por las drogas que le habían inyectado, estaba indefenso. Un par de correas de cuero fueron suficientes para inmovilizarlo por completo. Francis arrastró a Wayne contra una pared. Levantándolo con una mano, sujetó a Wayne en posición vertical contra la estructura con correas resistentes. Entonces, desde detrás de su espalda, sacó una Desert Eagle plateada y la apuntó directamente a la cabeza de Wayne. Un extraño destello de excitación brilló en sus ojos. «He oído que tu cuerpo posee un factor de curación». Su sonrisa se amplió. «Entonces pongamos a prueba tus límites». Bajando ligeramente el arma, Francis apuntó directamente al corazón de Wayne. Y apretó el gatillo. Al ver la pistola plateada a menos de 1 metro de su pecho, Wayne se tensó instintivamente. Un sudor frío empapó al instante la ropa que llevaba puesta. Bajo la presión, sus sentidos se agudizaron al extremo, y pudo ver claramente cómo la mano del hombre temblaba ligeramente de excitación mientras sostenía el arma. Estallido. La bala le atravesó el corazón a Wayne. Un dolor insoportable recorrió su cuerpo. Instintivamente, Wayne centró toda su atención en la herida. Podía sentir claramente una oleada de calor que se dirigía hacia la zona dañada. A medida que el calor se acumulaba alrededor de la herida, el dolor insoportable comenzó a disminuir rápidamente. En menos de 10 segundos, la bala fue expulsada con fuerza del cuerpo de Wayne. La herida comenzó a cicatrizar visiblemente ante sus ojos. Ja. Dispara unos cuantos tiros más. ¿Esa bala estaba caducada o algo así? No me digas que sois tan pobres que no podéis comprar munición de verdad, cabrones. Sudando profusamente, Wayne controló su respiración agitada y escupió en dirección al médico. El dolor duró menos de 10 segundos. Pero que una bala le atravesara el corazón no era una experiencia que uno pudiera tomarse a la ligera. Aunque Wayne aún podía gritar desafiante, el leve temblor de sus dedos delataba su miedo. Excelente y excelente. Ignorando las maldiciones de Wayne, el hombre lo miró con ardiente excitación tras un momento de silencio. Parece que tus capacidades regenerativas ya han superado incluso a las del famoso Wolverine. Su expresión se tornó febril. Eres el sujeto de prueba perfecto. Probemos con un método diferente. Dicho esto, el hombre bajó a Wayne de la pared, lo ató de nuevo a la cama del hospital y se dirigió hacia la sala de congeladores. Una cámara repleta de grandes congeladores industriales. Capítulo 6. Pruebas brutales. Oye, Wayne, por aquí. ¿Viniste a acompañarme a un baño de hielo? Wade estaba sumergido en un congelador lleno de hielo, temblando de pies a cabeza. En el momento en que vio que arrastraban a Wayne, se animó al instante. La expresión de deleite en su rostro hacía parecer como si estuviera disfrutando de un baño en un lujoso balneario de aguas termales en lugar de estar siendo convertido en un polo humano. Recostado en una cama de hierro, esperando la siguiente ronda de tortura, Wayne escuchó de repente una voz familiar. Instintivamente, levantó la vista y vio a Wade, con el rostro pálido y azulado, sumergido en un congelador mientras le gritaba. Sí. Estoy disfrutando del trato VIP de primera clase. El único inconveniente es que el personal que está detrás de mí es un poco feo. Wayne hizo una pausa por un momento antes de comprender y seguirle el juego. Antes de que pudiera terminar de hablar, chapoteó.
A Wayne lo metieron en uno de los congeladores. ¿Lo ves? No mentía. Ni siquiera tuve que subirme yo mismo. Servicio VIP completo. El calor del cuerpo de Wayne chocó repentinamente con el frío penetrante, provocándole un escalofrío involuntario. Sin embargo, se negó a demostrarlo. En cambio, imitando a Wade, adoptó una expresión de tranquilidad y habló con el hombre de semblante adusto que estaba cerca. Me estás empezando a gustar, guapo. ¿Por qué no me mejoras la membresía también? No se pueden tener favoritos, Francis. Al mirar a Wayne con sorpresa, Wade sintió de repente que este recién llegado estaba muy en sintonía con él. Cállense, par de basuras. El hombre que había traído a Wayne, Francis, rugió furioso al ver a la pareja sentada en el congelador, con aspecto de estar disfrutando del momento. Estos dos tipos raros habían convertido un método de tortura en un espectáculo cómico, y Francis estaba claramente irritado. Para dejar de escuchar sus tonterías, cerró de golpe las puertas del congelador. ¿Qué tal el baño de hielo de ayer, Wade? Gina se acercó con una cerilla colgando de los labios y miró a Wade, cuyo rostro estaba aún más pálido que antes. Luego miró a Wayne, cuya tez seguía sorprendentemente sana. El contraste entre ambos era impactante. He oído que ustedes dos tuvieron una conversación bastante interesante. Gina era la mujer que había sujetado a Wayne anteriormente. Ayer, después de que Francis cerrara las puertas del congelador, el agua helada envolvió instantáneamente el cuerpo de Wayne. Pero antes de que pudiera siquiera gritar, una corriente cálida surgió repentinamente en su interior, extendiéndose rápidamente por todo su cuerpo. El calor hacía que el congelador fuera mucho más soportable. Siempre que alguna parte de su cuerpo estaba a punto de congelarse, el calor llegaba justo a tiempo. Para Wade, sin embargo, ser arrojado al congelador había sido una auténtica tortura. Su cuerpo, afectado por el cáncer, no ofrecía resistencia alguna al frío. Al contrario, este solo lo debilitaba. No está mal. ¿Estás masticando esa cerilla porque intentas imitar a Stallone? Wayne dirigió una mirada preocupada a Wade, que seguía temblando incontrolablemente, antes de tomar la iniciativa de hablar con Gina. Yo también lo conozco. Vive al lado. Déjame salir y haré que sea tu padre. ¿Otro charlatán, eh? Veamos hoy cuáles son tus límites. Gina miró a Wayne con sorpresa. Muy pocas personas podían soportar el tormento de aquel lugar y seguir hablando como lo hacían Wayne y Wade. Los innumerables métodos de tortura empleados allí eran más que suficientes para volver loco a cualquiera. Ignorando la avalancha de insultos de Wayne, Gina arrastró su cama más adentro de las instalaciones. Al atravesar el vestíbulo principal, Wayne se dio cuenta de que no lo llevaban a ninguna de las habitaciones del día anterior. En cambio, lo condujeron a una espaciosa cámara. En el centro había una enorme cama de metal, tan chamuscada que era imposible identificar su color original. Francis estaba sentado junto a la pared, con una lata de gasolina en la mano, observando a Wayne con fría indiferencia. Gina sujetó con destreza a Wayne a la cama de metal. Ayer ya habían presenciado la recuperación de Wayne tras las heridas de bala y su resistencia a las temperaturas bajo cero. Tras haber comprendido a grandes rasgos su capacidad de curación, hoy tenían previsto ponerlo a prueba más exhaustivamente mediante otros métodos. En el instante en que Wayne estuvo bajo custodia, antes de que Wayne pudiera terminar de hablar, Francis se adelantó. Sin darle oportunidad de lanzar más comentarios irritantes, Francis roció a Wayne con gasolina de pies a cabeza. Gina escupió la cerilla, la frotó ligeramente contra su uña y le arrojó la cerilla encendida. En un instante, las llamas envolvieron por completo el cuerpo de Wayne. Por suerte, Wayne tuvo la sensatez de cerrar la boca de golpe en el momento en que la gasolina le salpicó, evitando por poco tragarse una parte. Pero al segundo siguiente, sintió como si lo hubieran metido en un horno. El calor sofocante le resecó la piel como al pan que se ha dejado hornear demasiado tiempo, y las grietas se extendieron centímetro a centímetro hasta que todo se ennegreció y se carbonizó. La agonía de ser consumido por las llamas le arrancó un grito a Wayne de la garganta. Al mismo tiempo, su factor de curación se activó como un bombero exhausto que llega a la escena de un desastre en llamas. Por donde quiera que pasaba, la carne carbonizada se regeneraba. Sin embargo, la sensación no hizo sino intensificar el tormento. El dolor punzante se mezclaba con el picor enloquecedor de la piel nueva que volvía a crecer, haciendo que el cuerpo de Wayne se estremeciera de forma violenta e incontrolable. 5 minutos después, las llamas finalmente se extinguieron. La gasolina se había consumido por completo.
Wayne yacía débil sobre la cama de metal, sin rastro alguno de herida. Su piel, recién regenerada, era tan perfecta que parecía como si acabara de salir de la ducha. Tras respirar hondo, Wayne observó cómo Francis y Gina se acercaban lentamente. Por una vez, le faltó energía para seguir burlándose de ellos. Cuando las llamas lo rodearon, sintió como si innumerables hormigas le recorrieran todo el cuerpo. El dolor de las quemaduras y la picazón insoportable de la regeneración lo dejaron completamente atormentado. Las quemaduras también sanan rápidamente. Continúa con la siguiente prueba. Al ver a Wayne completamente ileso, Francis tomaba notas en un cuaderno como un científico que registra datos experimentales. Al cabo de un rato, levantó la vista y le dio instrucciones a Gina. Durante todo ese día, Wayne soportó prueba tras prueba. Fue quemado vivo, atacado con un hacha e inyectado virus. Nada de aquello dejó la más mínima marca en su cuerpo. Sin embargo, el dolor de los experimentos lo atormentaba sin cesar. A diferencia de una persona común, el poderoso factor de curación de Wayne hacía casi imposible que perdiera el conocimiento. Solo podía apretar los dientes y soportar cada una de las adversidades. Pero nada de eso era lo que más le molestaba. Lo que más le costó aceptar fueron las consecuencias del incendio. Aunque su cuerpo se había curado por completo, cada pelo había desaparecido junto con su ropa de hospital. Su otrora corta melena rubia había desaparecido, sustituida por una cabeza calva, lisa y con forma de nuevo, que brillaba bajo las luces. Para Wayne, un hombre que se había considerado guapo desde la infancia, aquello era prácticamente peor que la muerte. Podemos confirmar que su vitalidad es extraordinariamente resistente. Infórmense a la organización. A partir de mañana, extraeremos sus genes para la investigación. Nuestro primer sujeto de prueba será el señor hablador. Ignorando la mirada furiosa de Wayne, Francis se limpió la mugre de las manos con una toalla después del último experimento y habló con Gina. De vuelta en el salón principal, cuando no los arrastraban para torturarlos, la mayoría de los cautivos que aún conservaban la cordura buscaban desesperadamente compañía. Enfrentando tormentos inhumanos a diario, solo el consuelo de los demás y la esperanza en el futuro les daban el valor para sobrevivir hasta el día siguiente. Wayne, he oído que hoy te has tomado todos los tratamientos de spa por mí. Tras recuperar algo de energía, Wade miró con gratitud a Wayne, que yacía a su lado mirando fijamente al techo con la mirada perdida. Sí. Maldito Francis. Si alguna vez intercambiamos lugares, definitivamente haré que lo experimente todo él mismo. Wayne miró débilmente hacia arriba. Un día entero de tortura lo había dejado mentalmente exhausto. Por muy fuerte que fuera su factor de curación, no podía revertir el cansancio mental. ¿Crees que alguna vez saldremos de aquí? Tras un instante, Wayne se giró hacia Wade y preguntó en voz baja. Por supuesto que sí. En cuanto me cure del cáncer, volveré con Vanessa. Es guapísima. Te la presentaré. Seguro que serías muy popular en casa de la hermana Margaret si te vieras así. Al oír mencionar a Vanessa, Wade se animó visiblemente. Vanessa era su ancla, su apoyo emocional. Wade la mencionaba a Wayne al menos 50 veces al día. Bueno, aquí están las malas noticias. Parece que pronto experimentarán contigo, con mis genes. Ja. No esperaba acabar de repente con un hijo. Tras descansar durante medio día, Wayne finalmente se había recuperado un poco. Al recordar el plan de Francis de usar sus genes en Wade, no pudo evitar reírse. Si Wade heredara sus genes, ¿no lo convertiría prácticamente en hijo de Wayne? Un giro inesperado. Wayne, acabas de despedir a tu propio equipo por un despido amistoso. ¿De verdad crees que tus genes podrían curar mi cáncer? Wade le dirigió a Wayne una mirada irritada, aunque la incertidumbre aún persistía en sus ojos. Wade sabía perfectamente que esa organización no era una organización benéfica. Estas personas realizaron experimentos únicamente para lograr sus propios objetivos. Sin embargo, la milagrosa capacidad curativa de Wayne hizo que Wade aún se aferrara a una tenue esperanza. ¿Y si realmente pudiera curar mi cáncer? Vanessa probablemente me esté buscando por todas partes ahora mismo y ojalá. Si alguna vez escapamos, voy a arrancar toda esta operación de raíz. Wayne apretó los puños, solo para sentir una oleada de debilidad que se extendía por todo su cuerpo. Tras soltar un suspiro de impotencia, poco a poco se quedó dormido. Capítulo 7. Disturbios en el laboratorio. Había transcurrido un mes desde que se extrajeron los genes de Wayne.
Durante este periodo, Francis había llevado a cabo todo tipo de investigaciones y experimentos con el material genético de Wayne. Pero tras tanto tiempo sin avances significativos, algunas personas dentro de la organización comenzaron a cuestionar su competencia. Los genes de Wayne le habían permitido a Francis vislumbrar la posibilidad del éxito. Desesperado por demostrar su valía a la organización mediante un experimento exitoso, se había vuelto cada vez más impaciente y volátil. En cuanto a Wayne y Wade, sus bocas interminablemente irritantes les habían valido la atención especial de Francis durante el último mes. Francis dio rienda suelta a su crueldad con ambos, poniendo a prueba todos los métodos de tortura imaginables. Te daré una última oportunidad, Francis. Si sigues sin ver ningún progreso, la organización tendrá que reevaluar tus capacidades. Entendido. Aceleraré la investigación. Francis colgó la llamada con expresión sombría y se volvió hacia Gina. Joder, Gina. No podemos alargar esto más. Tenemos que empezar a experimentar directamente con sujetos vivos. Dicho esto, entró en el tosco vestíbulo, recorriendo la habitación con la mirada antes de fijar su mirada en una cabeza calva que brillaba bajo las luces. En ese momento, Wayne y Wade yacían en sus camas de hierro con los ojos cerrados. Un mes de tortura implacable los había llevado a ambos al borde del colapso mental. Wade, en particular, se encontraba en pésimas condiciones. Ya padecía cáncer y no había recibido ningún tratamiento efectivo, solo maltrato constante. Su estado físico se había deteriorado aún más que su estado mental. Sus labios azulados y sus ojos inyectados en sangre dejaban dolorosamente claro que no le quedaba mucho tiempo. Sin embargo, Wayne había obtenido algo inesperado durante ese mes de tormento. Al principio, cuando sus poderes despertaron, necesitaba concentrarse conscientemente en una zona lesionada para acelerar la curación. Pero tras soportar torturas prolongadas, su cuerpo parecía haber desarrollado un reflejo condicionado. En el momento en que se lesionó, su factor de curación se activó automáticamente. Wade, que había estado descansando con los ojos cerrados, sintió de repente que se movía. Esforzándose por abrir los ojos, vio a Francis arrastrando su cama de hospital hacia adelante con una expresión sombría. Oye, ¿por qué tienes esa cara como si acabaras de comer mierda? La voz de Wade era ronca. Incluso abrir la boca le producía la sensación de que unas cuchillas afiladas le raspaban la garganta. Su estado, que empeoraba progresivamente, lo llenó de desesperación. A veces sentía que podía morir en ese lugar inmundo y no volver a ver a Vanessa jamás. En ese momento, lo único que quería era vengarse de los responsables. Aunque replicarle acarreara más tortura, ¿qué podía temer un hombre moribundo? Francis ignoró los comentarios cada vez más desquiciados de Wade. En lugar de eso, metió a Wade en una cápsula transparente que parecía una cápsula espacial. Inclinándose hacia el oído de Wade, Francis habló en voz baja. Intenta sobrevivir a esta primero. Aunque, sinceramente, espero que sobrevivas, para poder seguir torturándote. Gina, que ya estaba esperando cerca, sacó una jeringa preparada y se la clavó con fuerza en el brazo de Wade. Luego selló la cámara de cristal y pulsó varios botones de la máquina. Al instante, Wade sintió cómo disminuía su nivel de oxígeno en el interior. Sentía como si le hubieran colocado una roca encima del pecho. Sus extremidades se contraían débilmente mientras luchaba, jadeando desesperadamente en busca de aire, pero no llegaba oxígeno fresco. A medida que disminuía el oxígeno en su cuerpo, la conciencia comenzó a desvanecerse lentamente. Pareció una eternidad antes de que la cámara de cristal finalmente se volviera a abrir. Wade aspiró con avidez varias bocanadas de aire antes de ver el rostro exasperante de Francis cerniéndose ante él. Era obvio que Francis parecía extrañamente emocionado. ¿Contento, Wade? Curé tu cáncer. Y ni siquiera hubo efectos secundarios. Las palabras de Francis dejaron a Wade momentáneamente sin habla. Tras evaluar cuidadosamente su estado, Wade se dio cuenta de que, aunque acababa de ser torturado hasta casi morir, su cuerpo se sentía mejor que en años. Desde que le diagnosticaron cáncer, había vivido sufriendo constantemente. Pero ahora, sentía como si su cuerpo hubiera renacido. ¿Quieres darme las gracias? Sinceramente, no hace falta. Al fin y al cabo, solo si sigues con vida nuestro pequeño juego podrá durar más. Al ver cómo la tez, antes pálida, de Wade recuperaba gradualmente el color, Francis esbozó una sonrisa cruel y se volvió hacia Gina. Continuar. Aunque el experimento había tenido éxito, Francis no tenía intención de poner fin al sufrimiento de Wade. Quería ver cuánto tiempo más podía seguir hablando ese bocazas. Como de costumbre,
Hina se agachó para comprobar si los sistemas de sujeción dentro de la máquina estaban bien sujetos. Disfruta, Wade. Tus mejores días apenas comienzan. En el instante en que Hina bajó la cabeza, Wade, que había estado inusualmente callado, se inclinó bruscamente hacia adelante y le estrelló la frente con fuerza contra la cara. El ataque inesperado hizo retroceder a Hina 2 pasos, y la cerilla que tenía en la boca salió volando. Furiosa, Hina procedió de inmediato a castigar a Wade. Pero tras dar solo 2 pasos, Francis alzó una mano para detenerla. Tranquila, Hina. Digamos que esto es gratis. Adelante, yo me encargo. Tras detener a Hina, Francis cerró la cámara de cristal y giró la válvula de presión al máximo. Al ver a Francis alejarse lentamente, Wade levantó ligeramente la cabeza. Abriendo la boca, escupió con fuerza una cerilla que tenía escondida en la mano. Con la uña, le prendió fuego. Luego lo arrojó hacia la salida de oxígeno. Auge. Francis acababa de tomar un sorbo de café y se preparaba para un descanso cuando una explosión ensordecedora sacudió todo el edificio. Sin siquiera molestarse en ponerse una camisa, bajó corriendo las escaleras. Cuando llegó al vestíbulo principal, toda la primera planta estaba envuelta en llamas. El suelo estaba cubierto de maquinaria destrozada, mientras que los sujetos de prueba heridos gemían de dolor. ¡Mierda! Maldiciendo, Francis agarró un extintor y comenzó a intentar apagar las llamas. Sin embargo, tras dar apenas unos pasos, sintió un repentino bajón anímico. La cámara de cristal en la que Wade había estado encerrado quedó destrozada. Y Wade ya no estaba. ¡Zas! En el instante en que Francis se percató de los cristales rotos, algo le golpeó violentamente en la cabeza, tirándolo al suelo. Gracias a sus reflejos agudizados, Francis percibió inmediatamente el peligro y rodó para alejarse. Al darse la vuelta, vio a Wade emergiendo de las llamas. Esta vez, Wade no perdió el tiempo con insultos. Como un toro enfurecido, se abalanzó directamente sobre Francisco. Agarrándolo con ambas manos, Wade lo levantó y lo estrelló contra un pilar de soporte que estaba detrás de ellos. Ya debilitado por el fuego, el pilar se derrumbó al instante. Aprovechando que Wade fue golpeado por los escombros que caían, Francis avanzó en lugar de retroceder. Enganchando su poderoso brazo derecho alrededor del cuello de Wade, giró con fuerza y lo arrojó a un lado. Luego vino un brutal puñetazo a la cabeza de Wade, dejándolo aturdido. A continuación, le propinó una brutal patada en el estómago que lo mandó a volar. Escupiendo sangre, Wade luchó por levantarse. Pero la debilidad que recorría su cuerpo le hacía sentir como si el cáncer hubiera regresado. Aunque la explosión lo había liberado, estar tan cerca de la detonación lo había dejado muy debilitado. Wade, impotente, observó cómo Francis recogía una barra de acero del suelo y se acercaba a él. Wade intentó arrastrarse para escapar desesperadamente. Fue inútil. Francis lo alcanzó sin esfuerzo. Con una estocada salvaje, le clavó la barra de acero directamente en la espalda a Wade. La fuerza bruta atravesó el suelo bajo sus pies, inmovilizándolo en el sitio. Ese único golpe extinguió por completo la poca fuerza que Wade había logrado reunir. Mientras tanto, cuando Wade provocó la explosión, Wayne había estado dormido en su cama. La ensordecedora explosión lo despertó bruscamente antes de que pudiera reaccionar. Su cama se volcó por completo, arrojándolo violentamente al suelo. Al observar el pasillo caótico y percibir un olor inquietantemente parecido al de la carne asada que provenía del interior, Wayne estaba a punto de investigar cuando su mirada se posó en algo cercano. Un fragmento de vidrio roto de un frasco de sedante hecho añicos. Ignorando el caos que lo rodeaba y con cuidado de no llamar la atención de Francis, Wayne se agachó y agarró el fragmento. Lenta y dolorosamente, comenzó a cortar las ataduras que sujetaban sus muñecas. 5 minutos después, una vez que le quitaron la correa que le sujetaba el tobillo derecho, Wayne quedó libre. Aunque aún sentía las extremidades débiles, Wayne no huyó como los demás. En lugar de eso, utilizando equipos volcados y camas de hospital como cobertura, se adentró sigilosamente en el pasillo. Maldita sea, ¿a dónde se fue Wade? Al llegar al fondo del pasillo y ver el laboratorio envuelto en llamas, Wayne apretó los dientes con ansiedad. Por lo que recordaba, Wade debería haber estado de vuelta aquí, siendo torturado a estas alturas. Justo cuando Wayne se preparaba para continuar la búsqueda, de repente, sintió que había movimiento a sus espaldas. Instintivamente, intentó esquivarlo. Pero su cuerpo debilitado no podía seguir el ritmo de sus pensamientos. Se estrelló violentamente contra la pared que tenía delante.
Limpiándose la sangre de la nariz, Wayne se giró, y vio a Gina de pie detrás de él. Verla le hizo hervir la sangre al instante. Ignorando la debilidad que lo atormentaba, Wayne se abalanzó directamente sobre ella. El odio que sentía por Francis y Gina después de un mes de tortura era imposible de describir. Al ver a Wayne abalanzarse sobre ella, Gina sacó con calma una cerilla y se la metió en la boca. Entonces, con una facilidad asombrosa, detuvo el puñetazo de Wayne. Girar. Grieta. El brazo izquierdo de Wayne se rompió al instante. Pero Gina no se detuvo ahí. Agarrándolo del brazo roto, tiró de él hacia adelante y le clavó la rodilla con fuerza en el pecho desprevenido de Wayne. El ataque rápido y eficaz derribó al sobrecalentado Wayne, dejándolo tendido en el suelo. Al ver al hombre indefenso frente a ella, Gina agarró una de las piernas de Wayne y comenzó a arrastrarlo de vuelta hacia el pasillo. Vadear. Al oír que alguien lo llamaba por su nombre, Wade luchó por levantar la cabeza. Vio a Wayne tirado en el suelo, mirándolo fijamente. Lo siento, no creo que pueda sacarte de aquí, Wayne. Con una sonrisa amarga forzada, Wade tosió sangre y habló con voz débil. Puedes quedarte aquí y morir, Wade. Pero aún nos es útil. No podemos dejarlo aquí para que te haga compañía. Francis pasó junto a Wade con una sonrisa, interrumpiéndolo. Despídanse. Le hizo una seña a Gina, que acababa de llegar, para que recogiera a Wayne y corriera hacia la salida. La explosión y el incendio ya habían llamado la atención de los vecinos. Francis necesitaba trasladar a Wayne a la siguiente instalación preparada y continuar con su investigación. En cuanto a Wade, podría quedarse aquí y morir. A Francisco no le interesaban los sujetos experimentales que ya no tenían valor. Capítulo 8. Capítulo 8. Transferencia. Media hora después, varios coches patrulla que llevaban mucho tiempo retrasándose llegaron finalmente a las afueras del almacén, con las luces rojas y azules parpadeando mientras las estridentes sirenas resonaban por toda la zona. John, Ross, conmigo. El resto de ustedes aseguren el perímetro. Un sheriff anciano de cabello blanco fue el primero en bajar del coche patrulla. Tras hacer una señal a los dos agentes más jóvenes que le seguían, apretó con más fuerza su pistola, bajó ligeramente la postura y se acercó con cautela al almacén. Al ver las cadenas rotas que colgaban de la entrada, el viejo sheriff extendió la mano y empujó las puertas del almacén para abrirlas. En el momento en que la puerta se entreabrió, tuvo arcadas. Los oficiales más jóvenes que estaban detrás de él siguieron su mirada e inmediatamente se quedaron paralizados. Dentro del almacén había cadáveres carbonizados por todas partes, junto con restos retorcidos de maquinaria destruida. El edificio tenía pocas ventanas, por lo que estaba mal ventilado. El denso humo del incendio y el nauseabundo hedor a carne quemada habían quedado atrapados en el interior. A medida que el olor se extendía hacia el exterior, los dos jóvenes agentes que estaban detrás del sheriff corrieron aún peor suerte que él. Apoyándose contra la pared, se inclinaron y vomitaron. Sin otra opción, el sheriff contuvo la respiración y abrió por completo las puertas del almacén. Tras ordenar a todos que retrocedieran y dejar circular aire fresco durante varios minutos, finalmente les indicó a los agentes que entrarán. Dios mío, ¿cuántas personas murieron aquí? Al adentrarse más en el almacén, el viejo sheriff exclamó con asombro. En todas sus décadas como agente de policía, jamás había visto tantos cadáveres en una sola escena del crimen. En cuestión de minutos, ya había contado no menos de 30 cuerpos calcinados, ennegrecidos hasta quedar irreconocibles. Era imposible determinar su género e identidad. ¿Qué demonios es esto? John extendió la mano y tocó una varilla de acero ligeramente doblada que sobresalía verticalmente del suelo. No había cuerpos cerca, solo la extraña barra de acero que sobresalía del suelo. No contamines la escena, John. El sheriff le dirigió una mirada severa antes de alzar la radio. Acordón en la zona. Nos retiramos. Esto debe ser comunicado a las autoridades superiores. Lo que ninguno de los oficiales notó, muy por encima de ellos, bajo un cielo azul sin nubes, un jet privado surcaba silenciosamente el aire. Dentro del avión, Wayne estaba sentado perezosamente en la última fila, todavía con su bata de hospital hecha jirones. Las heridas de la pelea anterior, incluido el brazo que Gina se había roto, ya habían sanado por completo. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, deslumbrándole los ojos. Un mes de tortura y confinamiento en la oscuridad casi había hecho que Wayne olvidara cómo era la luz del sol. Contemplando el cielo infinito, Wayne se sumió en un estado de ensueño. En la parte delantera del avión,
Gina revisaba su teléfono mientras hablaba con Francis. Hemos recibido información de la organización. El incidente en el almacén ya ha sido descubierto y denunciado por la policía local. Algunas personas que se encuentran dentro ya se están preparando para usarlo en nuestra contra. Tras la explosión, Francis y Gina decidieron abandonar el laboratorio por completo para evitar atraer la atención pública o el escrutinio de ciertos organismos. Antes de marcharse, Gina ordenó a los soldados que encadenaran las puertas del almacén, ignorando los gritos desesperados de los pacientes moribundos atrapados en su interior. Llevando a Wayne con ellos, se subieron rápidamente a un Chevrolet negro y se dirigieron a toda velocidad hacia un aeródromo privado en las afueras. Sin detenerse a descansar, abordaron de inmediato el avión preparado para su huida. Esta explosión inesperada le había costado muy caro a Francis. La pérdida de equipos de investigación y la exposición de la base ya eran suficientemente graves. Pero la muerte de numerosos sujetos de prueba, y las complicaciones que probablemente se derivarían del descubrimiento del laboratorio, ya habían generado descontento dentro de la organización. Según la información de Gina, varias facciones dentro de la organización ya habían comenzado a ejercer presión. La organización estaba plagada de intereses contrapuestos, y cada facción luchaba por obtener mayores recursos. Realmente subestimé a ese cabrón. En cuanto salió a relucir el incidente, Francis pensó inmediatamente en Wade, el causante de todo aquello. Apretó los dientes con frustración. Por primera vez, Francis lamentó haber dejado morir a Wade tan fácilmente. Debería haber arrastrado a ese maldito lunático y haberlo sometido a un tormento interminable. Frotándose las sienes con irritación, Francis se giró para mirar a Wayne, que estaba desplomado en el asiento trasero. Mientras mantengamos a Wayne bajo control, tendremos un suministro inagotable de genes para la investigación. Las reservas de ADN de Wolverine de la organización ya se han agotado. Ahora no les quedará más remedio que venir a suplicarnos. Mientras tanto, los pensamientos errantes de Wayne volvieron a Wade, atrapado en el laboratorio en llamas. Recordó las promesas que Wade le había hecho después de haber soportado tanto sufrimiento. Oye, no pongas esa cara. Sonríe un poco. Yo nos sacaré de aquí. Cuando escapemos, mataremos a esos monstruos juntos. Recostado débilmente de lado, con el rostro pálido y sin vida, Wade forzó una sonrisa más fea que un llanto mientras le hablaba a Wayne, quien había enterrado el rostro bajo la manta. A pesar de carecer de poderes y a pesar de su cáncer durante todo ese mes de tortura, Wade se mantuvo más tranquilo que Wayne. La mayoría de las veces, era Wade quien lo consolaba cuando estaba a punto de derrumbarse. Y sin embargo, cuando finalmente la huida pareció posible, la propia debilidad de Wayne había permitido que su compañero de armas muriera justo delante de él. Cubriéndose los ojos enrojecidos, Wayne perdió de repente todo deseo de mirar al cielo. Si tan solo hubiera podido ayudar a Wade aunque fuera un poco, quizás Wade ya estaría de camino de vuelta con Vanessa. La ira hizo que Wayne apretara los puños. Entonces, de repente se quedó paralizado. Este sentimiento, y Wayne bajó la mirada hacia sus manos con sorpresa. Tras haber estado tanto tiempo bajo los efectos de los sedantes, casi había olvidado lo que se sentía al tener la fuerza fluyendo por su cuerpo. La debilidad que sentía en su interior se estaba desvaneciendo. Su cuerpo estaba recuperando vitalidad gradualmente. Solo entonces Wayne se dio cuenta, en el caos de su huida, Francis no le había inyectado el sedante previsto. Lo que significaba por fin podía hacer algo. Ahora no era momento para la culpa. Wayne inspeccionó la cabaña en silencio. En el espacioso jet privado solo había 3 personas a bordo. Él mismo, Francis y Gina. Los soldados habían sido trasladados en un avión aparte. Su mirada se dirigió hacia la puerta de la cabina, que no estaba muy lejos, y luego hacia Francis y Gina, sentados cerca de la parte delantera, a más de 10 metros de distancia. Wayne cerró lentamente los ojos y se concentró. Su capacidad de curación se había vuelto automática hacía mucho tiempo. Pero había descubierto algo. Cuando se concentraba, podía acelerar la recuperación de partes específicas de su cuerpo. Sintiendo cómo la fuerza perdida hacía tiempo volvía rápidamente a él, Wayne se puso de pie en silencio y comenzó a avanzar. Capítulo 9. Escape en paracaídas. Francis y Gina estaban en medio de una conversación sobre su próximo movimiento cuando un fuerte estruendo provino de detrás de ellos. Instintivamente, se dieron la vuelta. Wayne, que hacía unos instantes yacía inerte en la parte de atrás como un pez muerto, ahora se mantenía enérgico junto a la puerta de la cabina, que ya empezaba a agrietarse.
Levantó el puño, preparándose para golpear de nuevo. Auge. Otro estruendoso impacto resonó. La ya frágil puerta de la cabina quedó completamente destrozada por la fuerza bruta de Wayne. Sintiendo la libertad al alcance de la mano, Wayne ladeó la cabeza y saludó atónito a Francis con una amplia sonrisa. Adiós, querido Francis. Volveré por ti. Sin darles tiempo a Francis ni a Gina a reaccionar, Wayne saltó del avión, como un pájaro que ha estado enjaulado durante demasiado tiempo y que no puede esperar a volver a la naturaleza. Con la puerta de la cabina destrozada, una potente succión proveniente del exterior penetró en el avión. Francis y Gina, que habían intentado levantarse para detener a Wayne, se vieron obligados a agarrarse a las manijas cercanas para evitar ser succionados por la presión. A diferencia de Wayne, ellos no poseían poderosas habilidades regenerativas. Si saltaban tras él, sin duda morirían. Lo único que podían hacer era observar impotentes cómo su sujeto de pruebas más importante desaparecía de la vista. Maldita sea. Por primera vez, Francis perdió la calma que había mantenido desde que supo que la organización tenía la intención de exigirle responsabilidades. Ahora, su única baza había desaparecido. Si las demás facciones de la organización se enteraban, su destino estaría prácticamente sellado. En ese instante, los ocupantes de la cabina de mando notaron la perturbación y activaron rápidamente las medidas de contención de emergencia. Una barrera inflable, aproximadamente del tamaño de la puerta de la cabina, se desplegó repentinamente, sellando la brecha. Tras recuperar el equilibrio, Francis miró por la ventana y se dio cuenta de que ya habían llegado a Oriente Medio. Debajo de ellos se extendía un desierto infinito o montañas. No había posibilidad de realizar un aterrizaje de emergencia en las cercanías. Una vez que su furia amainó, Francis se calmó rápidamente. Tras pensarlo un momento, se volvió hacia el piloto. Cambiemos de rumbo. Nos vamos a Nueva York. No se escapará. El avión, que originalmente se dirigía hacia el norte, giró en el aire y voló en otra dirección. Mientras tanto, Wayne caía del cielo como un meteorito, surcando el aire a toda velocidad. Su plan de escape había sido impecable, pero Wayne había pasado por alto un detalle: el proceso de saltar desde una altitud de 10.000 metros. A medida que aumentaba su velocidad y la inmensa resistencia del aire lo golpeaba, la piel del rostro de Wayne quedó prácticamente aplastada. Wayne, forzando sus ojos para abrirlos, vio cómo el desierto se acercaba cada vez más bajo sus pies. Aunque comprendía lo que le esperaba al impactar, no pudo evitar sentir una euforia indescriptible. Suspendido a gran altura sobre la tierra, incluso sintió ganas de bailar para celebrarlo. Lamentablemente, no hubo tiempo para bailar. Poco después, Wayne se estrelló contra el suelo a una velocidad de 447 metros por segundo, haciendo un contacto extremadamente cercano con la Tierra. El desierto estalló en un enorme cráter, con nubes de polvo que se elevaban por todas partes. En el fondo del cráter yacía Wayne. A primera vista, ya ni siquiera parecía un ser humano. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, se podían ver innumerables hebras diminutas de carne brotando rápidamente de su cuerpo destrozado. En otro lugar, un hombre calvo de Oriente Medio guiaba a dos individuos de aspecto andrajoso fuera de una cueva. Al observar el objeto no identificado que caía del cielo como un meteorito en la distancia, se volvió hacia los soldados armados que se encontraban cerca y dijo: «Ve a echar un vistazo». «Árabe». Los dos soldados asintieron en silencio. Sin decir palabra, tomaron sus armas, subieron a un jeep cercano y se dirigieron hacia el lugar donde Wayne había aterrizado. Silbido y Wayne sacó la cabeza de la arena y flexionó los brazos y las piernas. Podía mover las extremidades con normalidad de nuevo, aunque todavía le dolían levemente los órganos internos. Su caída había sido tan rápida que sus receptores del dolor ni siquiera habían tenido tiempo de reaccionar antes de que perdiera el conocimiento. De hecho, Wayne ya había recuperado la consciencia varios minutos antes. Su habilidad había priorizado la reparación de su cerebro, y ahora, completamente despierto, presenció de primera mano el milagro de su regeneración. En cuestión de minutos, las manos que habían quedado reducidas a carne destrozada y las piernas rotas en varios pedazos se habían regenerado por completo. La rapidez de su recuperación le permitió a Wayne comprender aún más claramente el alcance de su poder. Siempre había sabido que su capacidad regenerativa era fuerte, pero esto ya no era simplemente fuerte. Esta velocidad era sencillamente monstruosa. Aunque aún desconocía sus límites, Wayne dedujo que en este mundo probablemente, tal vez, seguramente, no había absolutamente nada capaz de matarlo.
Recostado cómodamente en el cráter con forma humana que le quedaba perfecto, Wayne se permitió un momento de satisfacción complaciente. Tras dejarse llevar por su narcisismo un rato, Wayne finalmente recordó su estado actual. Salió del cráter, se arrancó lo que quedaba de su camisa destrozada y se la envolvió alrededor de la cintura para cubrirse. Al verse a sí mismo vestido como una especie de cavernícola, Wayne soltó una carcajada. Encorvando la espalda, imitó a un gorila, golpeándose el pecho antes de levantar el puño derecho y estrellarlo contra el muro de arena cercano. ¡Oh! Su brazo entero desapareció directamente en la arena. De vuelta en el avión, Wayne ya había notado que su fuerza había aumentado de nuevo. En ese momento, solo sintió un poder abrumador recorriendo su cuerpo, así que golpeó la puerta de la cabina con indiferencia. Para su sorpresa, se había deformado al instante. Sin pensarlo dos veces, volvió a atacar y destrozó la puerta por completo, lo que le permitió escapar. Antes de todo esto, aunque hacía ejercicio con regularidad, nunca había tenido una fuerza como esta. Al pensar en eso, el ánimo de Wayne se ensombreció ligeramente. Si se hubiera recuperado antes y quizás Wade no habría muerto. La muerte de Wade siguió siendo una espina clavada en el corazón de Wayne. Es cierto que Wade tenía una lengua afilada, pero si no hubiera sido por el consuelo que le brindó durante ese periodo, Wayne no sabe cómo habría soportado aquellos días infernales. Tras tomarse un respiro, Wayne estaba a punto de salir del cráter cuando oyó el sonido de un motor que se acercaba. Un hombre que llevaba la cabeza cubierta asomó repentinamente la cabeza por el borde del cráter. Al ver a Wayne, el hombre pareció sobresaltado y rápidamente se dio la vuelta, gritando detrás de él. «¡Por aquí! ¿Hay alguien aquí?» Árabe. Dentro del jeep, Wayne miró con curiosidad al hombre armado que estaba sentado a su lado. El soldado vestía una túnica grande y desgastada, oscurecida por el paso del tiempo, y un tocado parecido a un turbante, atuendo típico de Oriente Medio. «¿A dónde me llevas?» A Wayne le resultó bastante divertido ver al soldado mirándolo con recelo. ¿Podría tratarse de un secuestro?, se preguntó. ¿De verdad alguien estaba intentando secuestrar a un tipo vestido como un cavernícola? El soldado permaneció en estado de alerta máxima, lo que hizo que Wayne perdiera el interés. De repente, Wayne se inclinó hacia adelante, acercando su rostro a la ametralladora que el soldado sostenía en sus manos. Ignorando la reacción alarmada del hombre y su postura casi de gatillo fácil, Wayne preguntó con curiosidad. ¿Qué clase de arma es esta? Como la mayoría de los hombres, Wayne sentía una fascinación especial por las armas de fuego. Era la primera vez que veía una pistola de verdad y no pudo evitar mirarla más de cerca. En cuanto a la intensa reacción del soldado, Wayne no le prestó atención. Tan solo en el último mes, había recibido más disparos que granos de sal. La única razón por la que había subido obedientemente al jeep era porque, en aquel desierto árido, no creía que pudiera salir caminando. Además, no creía que los humanos comunes representaran ninguna amenaza para él una vez recuperado por completo, así que pensó que bien podría seguirlos y ver si podían ayudarlo a encontrar el camino de regreso. «Cállate. Árabe». El soldado de Oriente Medio levantó el arma y apuntó directamente a la cabeza de Wayne. Oye, ¿qué dices? Relájate, no te pongas nervioso. Wayne no entendía ni una palabra del idioma local. Al ver que el soldado se agitaba cada vez más, levantó rápidamente ambas manos en señal de rendición, indicándole que se calmara. Capítulo 10. Tony Stark. El vehículo atravesó a toda velocidad el vasto desierto y, en pocos minutos, Wayne y los demás llegaron cerca de una cadena montañosa. Tras bajar del vehículo, los dos soldados de Oriente Medio colocaron a Wayne entre ellos y lo escoltaron hacia el interior de las montañas. En el centro del campo de tiro había un pasadizo excavado artificialmente. Montones de cajas y proyectiles de artillería bordeaban ambos lados del camino. A través de las rendijas de algunas cajas entreabiertas, se podían ver filas ordenadas de balas y armas de fuego en su interior. Cada caja y misil lucía el inconfundible logotipo de Stark Industries. A cada pocos pasos, un soldado fuertemente armado montaba guardia. ¿Era esto un arsenal, o una base militar? Mientras caminaba, Wayne observaba atentamente su entorno. Todos los soldados lo miraban con evidente hostilidad. Algunos lo miraban con frialdad, mientras que otros lucían sonrisas crueles, como si dijeran: «Mira, otro desgraciado ha sido atrapado». Rodeado de tanto armamento, Wayne se sintió un poco incómodo. No porque le intimidara la fuerza de los soldados, sino porque le resultaba increíble.
Para Wayne, ya despierto, estos soldados no eran más que basura. Sin embargo, de alguna manera, esta basura poseía un arsenal enorme. Finalmente, llegaron a la entrada de una cueva. Apartando la mirada de las armas que lo rodeaban, Wayne divisó a 3 personas que se encontraban entre un grupo de soldados de Oriente Medio que tenían delante. Uno de ellos era un hombre calvo de Oriente Medio. Otro era un estadounidense de mediana edad con barba, vestido con una chaqueta negra. El tercero era un hombre mayor y delgado, vestido con traje y con gafas de montura dorada. El hombre calvo permanecía allí, arrogante y con la cabeza bien alta, hablando con el estadounidense barbudo y el anciano, mientras ordenaba a los soldados cercanos que llevaran las armas a la cueva. Prácticamente se le notaba en la cara que yo soy el jefe. Al ver que el grupo de Wayne se acercaba, el hombre calvo dejó de hablar con el anciano trajeado y se dirigió hacia él. ¿Qué pasó allí? ¿De dónde salió ese tipo? Árabe. Cuando llegamos, encontramos un enorme cráter en el suelo. Lo encontramos dentro, respondió el soldado a la izquierda de Wayne, en árabe. Al observar a los 2 hombres de Oriente Medio conversar en un galimatías incomprensible, Wayne pronto se aburrió y dejó que su mirada divagara. Oye, chico de la barba, me resultas muy familiar. De repente, Wayne miró al estadounidense barbudo con expresión de desconcierto. ¿Hablas inglés? ¿Eres estadounidense? El hombre barbudo, que hacía unos instantes estaba absorto en sus pensamientos, miró a Wayne con sorpresa. Apenas había abierto la boca para preguntar más cuando el hombre calvo señaló repentinamente a Wayne y les dijo a los soldados: «Mátenlo». Árabe. Los soldados que retenían a Wayne levantaron inmediatamente sus armas y le apuntaron. «Alto. Manténganlo con vida. Habla inglés, puede entenderme. Con él aquí, puedo terminar el arma más rápido». El hombre barbudo se interpuso apresuradamente entre Wayne y los soldados, bloqueando las armas que apuntaban a Wayne. Luego miró hacia el anciano con gafas. Al comprender la señal, el anciano tradujo inmediatamente sus palabras para el hombre calvo. El hombre calvo miró al anciano con recelo antes de hacer un gesto a los soldados para indicarles que no dispararan. Luego se volvió hacia el hombre barbudo. De acuerdo. Confiaré en ti una vez más. Tienes 5 días más. Quiero ver el producto terminado. Árabe. Llévenlos adentro. Árabe. El hombre calvo empujó con fuerza a Wayne al pasar junto a él, y luego gritó una orden a los soldados que estaban cerca. ¿Así que aquí es donde trabajan? ¿Los secuestraron? ¡Qué duro! Dentro de la cueva, Wayne examinó con indiferencia la variedad de equipo antiguo mientras hablaba con los 2 hombres que estaban a su lado. Sí, bastante rudo, dijo el hombre barbudo, poniendo los ojos en blanco. Claramente le disgustaba el tono frívolo de Wayne. Aquí ambos somos prisioneros. ¿Crees que yo tengo mala suerte, pero tú no? Oh, no me secuestraron, dijo Wayne con naturalidad. Puedo irme cuando quiera. Se inclinó hacia el hombre barbudo, estudiando su rostro con atención. Pero en serio, ¿por qué me resultas tan familiar? De repente, los ojos de Wayne se abrieron de par en par. Oh. Ya lo entiendo. Te pareces un poco a Tony Stark. De vuelta en el orfanato, Tony Stark había sido objeto de admiración para innumerables niños. Un niño prodigio desde temprana edad. Dueño de cientos de miles de millones en riqueza. Ganador de innumerables premios. Rodeado de más mujeres hermosas de las que uno podría contar. La mayoría de la gente común estaría perfectamente satisfecha con lograr siquiera una de esas cosas. Sin embargo, Tony los poseía todos. Para Wayne, Tony era prácticamente el hijo predilecto de la buena suerte. ¿No eres, no sé, su pariente o algo así? Wayne rodeó con un brazo los hombros del hombre barbudo y le susurró algo al oído en tono de complicidad. Ja, ¿tú también conoces a Tony Stark? He oído que es un genio. ¿Tanto lo admiras? La expresión del hombre barbudo finalmente cambió. Dejó de hacer lo que estaba haciendo, y las comisuras de sus labios comenzaron a curvarse hacia arriba. Por supuesto. Es mi ídolo. Ja 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 ja. Chico, tienes buen gusto. Finalmente, el hombre barbudo estalló en carcajadas. El mocoso insoportable que tenía delante de repente le pareció mucho más simpático. Cuando me rescates, pídele que invierta en mi restaurante de Okpot. No es pedir demasiado, ¿verdad? Como si imaginara algo delicioso, Wayne tragó saliva inconscientemente. ¿Estofado? ¿Qué es eso? Un nombre raro. Además, no soy pariente suyo. El hombre barbudo sonrió con aire de suficiencia. Yo soy Tony Stark. Wayne se quedó paralizado a mitad de la explicación.
Tras examinarlo detenidamente de nuevo, finalmente lo comprendió. ¿Este tipo era el mismísimo Tony Stark? No me extraña que me resultara tan familiar. Y nunca había habido ninguna noticia de que Tony tuviera hermanos. Además, continuó Tony con orgullo, no necesito que me saques de aquí. Soy Tony Stark. Ninguna cueva del mundo puede aprisionar al hombre más inteligente del planeta. Al parecer, Tony decidió que la admiración de Wayne lo hacía digno de confianza, así que lo condujo a un punto ciego, lejos de las cámaras de vigilancia, y sacó varios planos de un montón de chatarra. Echa un vistazo. Tenemos que construir esto. Una vez terminado, saldremos de este infierno. Con tu ayuda, podremos terminar más rápido. Así es, consiguió finalmente el anciano unirse a la conversación. Estos viejos huesos míos apenas se sostienen. Extendió la mano. Hola. Me llamo Jinsen. Soy de Gomira. Wayne. De Nueva York. Wayne estrechó la mano de Jinsen distraídamente mientras miraba los planos. Entonces dijo con entusiasmo. Muy bien. Manos a la obra. Wayne confiaba en que podría escapar de la base ileso. Pero no podía garantizar que pudiera sacar a dos personas comunes y corrientes sanas y salvas. Tony y Jinsen no podían ignorar las balas como lo hacía Wayne. Primero deberías ponerte algo de ropa, dijo Tony, frunciendo el ceño al ver el taparrabos improvisado de Wayne. Realmente no disfruto viendo a un hombre medio desnudo paseándose delante de mí. Tony se dio la vuelta, agarró un conjunto de ropa vieja y la arrojó al suelo. Clan. 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 Tony y Jinsen miraban con los ojos muy abiertos a Wayne martillando metal. Antes de comenzar a trabajar, los tres se habían repartido las responsabilidades. Tony se encargó del montaje. Jinsen desmontó los componentes. Wayne se ofreció voluntario con entusiasmo para trabajar como herrero, transformando los materiales recuperados en las formas que Tony necesitaba. Fue, con diferencia, la tarea más exigente físicamente. Sin maquinaria moderna, todo tenía que hacerse manualmente. Antes de que llegara Wayne, aplanar una sola placa de aleación requería que Tony martillara durante más de 10 minutos. Wayne. 3 balanceos. Eso fue todo lo que hizo falta para convertir un trozo de aleación del tamaño de un brazo en una fina lámina de metal. Si el martillo hubiera sido más grande, probablemente lo habría conseguido de un solo golpe. Empiezo a creer que realmente podrías salir de aquí por tu propio pie. Tony negó con la cabeza, decidiendo que era mejor no detenerse a pensar en la fuerza absurda de Wayne, y volvió a ensamblar las piezas. Entonces, dijo Wayne con entusiasmo mientras martillaba. ¿De verdad no vas a invertir en mi restaurante de Hotpot, Tony? Primero sobrevivamos, dijo Tony, frotándose las sienes. Pero si sabe tan bien como dices, tal vez. En los últimos 2 días, Wayne había mencionado la idea del restaurante de Hotpot innumerables veces. En ese momento, Tony empezó a sentir curiosidad. Sinceramente, añadió Wayne, rascándose el pelo corto que le acababa de crecer, también deberías invertir en una barbería. Cerca de nuestro orfanato hay un sitio donde trabajan como 5 Tonys. Son unos profesionales. Sin duda me arreglaré el pelo cuando vuelva. Callarse la boca. Tony finalmente había llegado a su límite. Tras pasar 2 días juntos, se dio cuenta de que Wayne era excelente en casi todos los sentidos. Excepto por su boca. El niño hablaba como una ametralladora con munición infinita, parloteando constantemente a su lado. Simplemente martilla el maldito metal. Sigue hablando y tu inversión en olla caliente se esfumará. Los ojos de Wayne se iluminaron. Espera, ¿eso significa que aceptaste ir al restaurante de Hotpot? Emocionado, Wayne se llevó un dedo a los labios e hizo un gesto de silencio hacia Tony. No hables. Estoy trabajando ahora. Tony lo miró sin decir palabra.